que voy todos los domingos a la iglesia, yo sirvo en el ministerio, yo a todo lo que llaman para la iglesia yo estoy presente, voy a la célula, no me pierdo ni una, voy a estar enfermo. ¿Por qué esto me acontece a mí? Y nos agobiamos pensando que al Señor se le escaparon las cosas de la mano. Nos agobiamos y nos preocupamos más que ocuparnos, porque pensamos que a Dios por un momento el gobierno del mundo se le escapó, se le fue y lo tomó algo por sorpresa. Pero el poder apreciar la belleza del Señor en medio de la prueba, de la adversidad, requiere madurez, pero también requiere convicción. Requiere estar seguros y firmes en lo que nosotros creemos y en quién hemos creído. Agradecer a Dios cuando todo va bien, agradecer a Dios en la prosperidad, agradecer a Dios cuando las cosas salen como lo planeamos, es fácil. Y todo lo podemos hacer. Incluso cuando las cosas van bien, muchos se olvidan de Dios. Pero cuando la situación económica empieza a tambalear y toca la puerta, cuando la respuesta no es la esperada, es allí cuando sale a flote nuestra fe y confianza y sobre quién hemos puesto nuestro fundamento. Hermanos, agradecer a Dios en medio de las tormentas es descansar, que el mismo Señor de la tormenta es el mismo Señor que nos da la calma. Colosenses 2, del 6 al 7 dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. No dice si todo le va bien, si las cuentas salen como ustedes las sacaron, sean agradecidos. No. Anden firmemente y arraigados en esa enseñanza que han tenido. Y esta es la importancia de por qué debemos de estudiar las Escrituras y conocer al Señor. En medio de nuestras alegrías y de nuestras tristezas, podemos tener la confianza de que nuestro Dios gobierna y está en su trono y que nada a Él lo toma por sorpresa, que Él es soberano, omnisciente y omnipresente. Y si usted y yo creemos que esos atributos de Dios son reales, debemos de descansar en Él, en un Dios que todo lo gobierna y que todo lo controla. Así como nos ha librado, así como nos ha ayudado, sustentado, sostenido y confortado desde nuestro existir, lo seguirá haciendo en esta vida y aún por la eternidad. Y nunca debemos de olvidar esto. Cuando la adversidad o cuando llega un momento donde nosotros digamos, parece que aquí no hay ninguna razón para agradecer al Señor, debemos de recordarnos, como decía el salmista en el Salmo 77, versículo 11, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Mis hermanos, cuando atravesamos por el desierto, cuando atravesamos por la prueba y la circunstancia, nunca olvide que el mismo Dios que lo rescató y que lo libró de batallas anteriores, sigue estando con usted en medio de la adversidad. Gracias. Y teniendo en mente la grandeza de nuestro Dios, los atributos de Dios, lo maravilloso y lo bueno y misericordioso que Él ha sido con nosotros, el salmista eleva un canto de acción de gracias e invita a toda la tierra, en especial al pueblo del Señor, para que se una también a exaltar y a dar gracias al Señor. Y esta acción de gracias se lleva a cabo de diferentes maneras, lo cual el salmista nos los expone en 7 verbos imperativos que vamos a leer en el Salmo 100. Y si usted lo tiene allí abierto, le invito a que podamos leer la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y ahí en pantalla lo va a poder ver. Y dice la palabra de Dios: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría,
vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Permítame orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel y tú has sido bueno en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque día tras día vemos tu gracia y misericordia a nuestro favor. Señor, gracias porque nos has dado salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a corresponder a ese amor que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a serte fiel aún en medio de la adversidad. Padre, te pedimos que en esta mañana tu palabra pueda hablarnos. Te pedimos que tu palabra pueda consolarnos, que pueda confrontarnos, Dios, redarguirnos y pueda ayudarnos a transformarnos para llegar a la estatura de ese varón perfecto. Te pedimos, Dios, que hoy tú nos hables. Guíanos, Señor, a toda verdad por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este salmo es el único que lleva en su nombre acción de gracias. Y si usted lo ve allí en su Biblia, dice Salmo de acción de gracias. Y el salmista hace un llamado a los hombres, como les decía, y especial a su pueblo, a alabar a Dios en acción de gracias. Y habla de una invitación a toda la tierra a reconocer y a adorar al único sabio Dios. Y podemos tomar entonces de este salmo, que es un salmo corto, dos puntos que nos ayudarán a vivir en gratitud y en acciones de gracia, y cómo podemos hacerlo. Y el punto número uno es que es el qué hacer y el por qué alabar a Dios. Y si nosotros tenemos una idea clara y una convicción sobre el qué hacer y por qué nosotros debemos alabar a Dios, podremos en este peregrinar ver la vida de manera diferente, porque tendremos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros vemos la vida, las circunstancias a través del lente de las Escrituras, cuando lo vemos desde el cielo, de lo que Dios está haciendo por sus hijos, nosotros podremos vivir tranquilos y esperanzados de que el Señor está al control, del que nunca ha perdido el control y el poder de su creación. Y en el punto número A, entonces, ¿qué hacer? Y la respuesta es alabar a Dios. Y es lo que el salmista invita. A diferencia de los salmos anteriores, el Salmo 100 no comienza con una declaración sobre la soberanía o el carácter de Dios. Comienza con la exhortación sencilla y directa a los habitantes de toda la tierra a alabar a Dios. Y esto lo invita a hacerlo, ¿cómo? Con regocijo. Y esto es un llamado a las naciones que se extiende mucho más allá a las fronteras de Israel. No solamente era una convocatoria para el pueblo de Israel, sino que estaba convocando a que todas las naciones se unieran y reconocieran al Señor. Nos da con un verbo imperativo, dicen, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Con este verbo imperativo que es nos hace el llamado de cumplir un mandato, de cumplir una ordenanza, y especifica cómo debe ser este canto o el aclamar al Señor debe ser hecho con júbilo. Y Spurgeon, hablando sobre este salmo y en específico sobre este verbo del aclamar, él dice: la palabra original significa un grito de alegría, como el que dan los súbditos leales cuando su rey aparece entre ellos. Nuestro alegre Dios debería ser adorado por un pueblo alegre. Un espíritu alegre está de acuerdo con su naturaleza, sus actos y la gratitud que debemos apreciar por sus misericordias. Estamos llamados a aclamar con voz de júbilo, con gritos, el nombre de nuestro Señor. Así tal cual, cuando la gente ve, por ejemplo,
Cuando nosotros vemos a los reyes de Inglaterra, cuando salen, que la gente los aplaude, la gente grita y salve la reina, el salmista está invitando al pueblo que aún mayor, no como a estas personas que son simplemente hombres, sino que al Dios soberano, creador de toda la tierra, toda la creación levante la voz para decir y aclamar: santo, santo, santo es el Señor, digno de toda honra y digno de toda adoración y de toda alabanza. Salmo 95:1 dice: vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Salmo 98, versículo 4 y versículo 6: aclamen con júbilo al Señor, toda la tierra, prorrumpan, den gritos y cante con gozo, canten alabanzas, con trompeta y sonido de cuerno, den voces ante el Rey, el Señor. En esa alabanza, es esa alabanza con pasión de todo corazón, con fuerza, que tú y yo debemos de levantar al único sabio Dios, reconociendo su señorío, poder y reinado sobre nosotros. Porque si yo no reconozco el señorío y el reinado de Dios sobre mi vida, no voy a poder aclamarle con júbilo. Si yo no reconozco que Él es el Señor, como dice acá, y lo decimos puro de la boca para afuera, no vamos a aclamar al Señor con júbilo, porque Jesucristo es el Señor de la creación, pero no de mi vida. ¿Qué cosas que la creación, que Dios habla, que Dios ordena y la creación le hace caso, menos el hombre? Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Y Dios habla y su creación, la naturaleza, le obedece. Menos el hombre. El hombre se resiste al Señor porque no quiere que alguien quiera gobernarle, porque nos gusta vivir conforme a lo que nos agrada hacer a nosotros. Ahora esta invitación es para su pueblo, pero se extiende a toda la tierra. Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Entonces, quiera o no el hombre, quiera o no aceptarlo, se debe a un Dios creador. Y más allá, le pertenece al Señor, porque es su creación. El problema es que el hombre no ha querido reconocer a su creador. Es más fácil decir que este mundo se creó por una casualidad. Es más fácil decir que llegó el Big Bang y creó todas las leyes de la física y luego nos creó a nosotros y todo se hizo por una casualidad. Como se llama un libro, no me basta mi fe para ser ateo. Hay que tener fe para creer eso. Hay que tener más fe para creer que todo se hizo por casualidad. Nuestra naturaleza caída nunca va a querer ver a Dios y mucho menos someternos a su autoridad. ¿Por qué tiene que venir a gobernarme? ¿Por qué tiene que venir a mandarme? ¿Por qué yo tengo que someterme a un Dios que ni siquiera veo? Pero las Escrituras nos enseñan que Dios sí se ha revelado, que Dios sí se ha mostrado. Romanos capítulo 1, versículo 19-23 dice: pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, hablando de los hombres, pues Dios se lo hizo evidente. Dios no lo ocultó, Dios lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, aunque vieron la creación, aunque vieron la perfección, si solamente con ver la perfección del ojo humano, de cómo funcionan los que son doctores, acá saben cómo funcionan nuestro cuerpo, nuestras manos, para poder moverlo, todo lo que implica la perfección con la que estamos siendo creados, más la naturaleza, los animales, lo vieron, estos hombres lo vieron, pero
aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y nosotros lo vemos con el mismo ejemplo de Israel, que cuando Moisés subió al monte y tardó demasiado, el pueblo de Israel no había sacado a Egipto de su corazón y le decía: Aarón, necesitamos que nos haga dioses que podamos adorar, porque parece que Moisés se ha tardado mucho y no sabemos si a lo mejor hasta volverá. Y cuando hicieron el becerro de oro y comenzaron a despojar a la gente, y la gente trajo voluntariamente sus prendas de oro para hacer un dios a su imagen, lo más terrorífico fue cuando Aarón le dice: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Y a veces, o mayormente el hombre, como que pareciera que, como se dice tantas veces, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, pero no viene. ¿Será que ya no vendrá? Y comenzamos a hacernos ídolos a nuestra imagen y semejanza. Las naciones, la creación entera deben reconocer quién es el Señor. Él es Jehová, por cuya gracia y bendiciones existe su pueblo. Todas las naciones y todo el pueblo está llamado a elevar canto y voces que proclamen la grandeza de nuestro Dios. Y sabe que no hay excusa alguna. Nadie va a poder llegar a decir: no, Señor, el día en el trono blanco, es que yo no te conocí. No va a haber excusa, porque el Señor se ha mostrado y se ha revelado en toda la creación. Y sus hijos estamos llamados a proclamar esa palabra. Pero como dice el Salmo 95 que leíamos al principio: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y así sea aquí o en el gran trono celestial, cuando ya será demasiado tarde, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Rey y Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero para poder aclamar al Señor con voz de júbilo, debo de reconocerlo como Dios y Señor sobre mi vida. Y cuando yo reconozco al Señor como mi Rey y Señor y Salvador, porque esto es lo que habla el Señor en Mateo cuando le dicen: mas buscad primeramente el reino de Dios. El verbo reino lo que quiere decir es estar sometido bajo una autoridad de un reino. Y si nosotros estamos sometidos bajo la autoridad de un reino, tenemos que cumplir los estatutos y los mandamientos que este rey está mandando hacer. Y nosotros, cuando entendemos esa gracia y vemos la hermosura del Señor, vemos su poder, su señorío, su amor por cada uno de nosotros, esto va a ocasionar en nosotros una respuesta de gratitud que se va a reproducir en vivir para Él y en servirle. Versículo 2: sirvan al Señor con alegría. Sirvan al Señor con alegría. Toda la tierra también está invitada a servir al Señor. Porque el Evangelio, el mensaje del Evangelio es para todos. Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los que sirven a Jehová deben de hacerlo con alegría. No puede haber para el creyente, para el que ha entendido la grandeza de su Señor, para el que ha entendido a un Dios grande que si quiere, y esto no nos vayamos al fatalismo, ¿no? Pero si ese Dios omnipotente quiere, podría destruirnos.
Pero ese Dios es grande y rico en misericordia y amor, y ha decidido salvar y llamar un pueblo para sí. Y es en ese amor donde tú y yo vivimos agradecidos y venimos a servirle y a entregarnos a Él. Antes éramos esclavos al pecado, pero ahora nosotros voluntariamente nos hacemos esclavos de Cristo por amor a ese amor que Él nos ha dado. Y es un privilegio para nosotros poder servir al Señor, corresponder a esa salvación tan grande que hemos recibido de Él de manera inmerecida, rindiendo nuestra vida, voluntad, tiempo y hasta nuestros recursos. Servir al Señor es parte del llamado que tenemos como iglesia, como pueblo suyo. No puede haber un creyente que sirva a Dios por obligación. Y no puede haber un creyente que le sirva al Señor a regañadientes. Dice que hay que servirle con alegría. Si le servimos al Señor así por obligación, o porque bueno, es para cumplirle al pastor, bueno, es para cumplirle a Andrés, no es para cumplirle a los hermanos, porque yo en verdad no quiero, me molesta. Hermanos, si usted viene a servir al Señor con esa actitud, no ha reconocido la grandeza y la majestad del Señor y el llamado honroso que el Señor hace para servirle. Si ya servimos al Señor obligados, no hemos valorado el precioso regalo de la salvación que tenemos por medio de Cristo. No puede un creyente servirle al Señor con tristeza. No puede servirle al Señor por obligación y con desgana. No lo haga. Porque todo lo que nosotros hacemos lo debemos hacer para la gloria del Señor. Y en correspondencia a ese amor que nos ha mostrado, mis hermanos, que no hay nada que tú y yo podamos hacer para pagarle. Lo mayor que podemos hacer es rendir nuestra vida a Él. Servir al Señor debe ser una gran bendición y honor para nosotros. Y al servirle y a Él, y más allá también a nuestros hermanos, porque cuando nosotros servimos, le servimos al Señor, pero estamos ayudando a que la iglesia del Señor pueda ser edificada. Y yo amo tanto a mi hermano que lo ayudo para que él pueda también crecer en el Señor, porque la vida del creyente o esta carrera cristiana, paradójico, es una carrera, pero no se trata de quién llega primero, se trata de que todos juntos corramos la carrera y lleguemos juntos a la meta en el Señor. No es quién tiene más fuerza, no es quién tiene más dones, no es quién tiene más talento, es que todos podamos llegar a la meta y ser perfeccionados a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Efesios 4. Cuando el Señor está hablando para que tengamos esos dones, para que Él nos da los talentos, es para que seamos edificados unos con otros sin competencia. La mano no le puede decir al pie que no lo necesita, no le puede decir al codo, al hombro que no lo necesita. Todos nos necesitamos y somos vitales. Si usted tiene dones, porque los tiene, y talentos que el Señor le ha dado, póngalo al servicio de Él y al servicio de la iglesia. No puede ser. Y la semana pasada hablábamos sobre la responsabilidad de lo que es ser miembro de una iglesia. Pero no puede ser que en la iglesia hayan, por ejemplo, no sé, vamos a poner cualquier ejemplo. No puede ser que en la iglesia haya electricista y aquí no tengamos lámparas. Aquí no haya quien ponga un bombillo. Le pongo un ejemplo, aquí no estamos atacando a nadie. O por ejemplo, se dañó el baño. Hay plomeros en la iglesia o alguien que sabe. No puede ser que ese baño dure toda la vida dañado. Hermanos, pongamos en obra lo que el Señor nos ha entregado. ¿Sabe por qué? Porque vamos a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas. El salmista podría estar trayendo a memoria el servicio en el templo en el Antiguo Testamento. Y sabe, el Señor le importa que usted le sirva a Él con alegría. Deuteronomio 12, versículos 11 y 12 dice: entonces, el Señor hablando,
Sucederá que al lugar que el Señor su Dios escoja para morada de su nombre, allí traerán todo lo que yo les mando, sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos y las ofrendas alzadas de su mano, y todo lo más selecto de sus ofrendas votivas que han prometido el Señor. Y se alegrarán en la presencia del Señor su Dios, ustedes, sus hijos y sus hijas, sus siervos y sus siervas, y el levita que vive dentro de sus puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre ustedes. Cuando usted llega al templo del Señor, cuando usted llega a la casa del Señor, donde se reúnen todos los santos, debe de hacerlo con alegría, porque usted está delante de la presencia del Señor. Nuestro servicio a Dios debe glorificarlo a Él, y no debe ser para que me vean a mí. Debe ser para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado. Esto no se trata de quién se hace más famoso que quién. Esto se trata de que todos juntos crezcamos en una misma unidad y en fe. Deuteronomio 28, 47, 48, parece que el servir al pueblo de Israel se le había vuelto una obligación y un fastidio. Y fíjense lo que le dice el Señor: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez, en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello para que te haya destruido. Al Señor le importa que le sirvamos de corazón, con alegría y con gozo. Cuando Cristo es el centro y Señor de nuestras vidas, esto brotará en nosotros un amor y pasión por su obra, correspondiendo a la magnitud del amor que nos ha sido demostrado. Serviremos entonces con alegría y gozo al Dios que nos da la vida, esperanza y vida eterna. Spurgeon dice: en cuanto al verdadero creyente en Jesús, él sirve a su Dios porque ama servirle, se reúne con la gran congregación porque se deleita en adorar al Altísimo. ¿Es su deleite servir y adorar al Señor? Por eso el salmista luego dice en el mismo versículo 2: vengan ante él con cánticos de júbilo. Aclamen la grandeza del Señor, reconozcan su grandeza. Al reconocer esa grandeza, sírvanle al Señor y luego alaben y glorifiquen su nombre, y todo esto con júbilo. Debe ser nuestro privilegio y debe ser feliz en medio de la adoración colectiva a nuestro Dios. Es un privilegio poder reunirnos como hermanos para alabar al Señor juntos. Es bueno hacerlo en intimidad, pero qué bueno es Salmo 133, qué bueno es habitar juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición. Como en muchos lugares de los salmos, la alabanza se expresa por medio de cánticos, pero cantar no es la única forma que nosotros podemos alabar a Dios. Pero sí es una de las formas principales que podemos hacerlo, porque un corazón alegre y agradecido de Él brota alabanza y cánticos para el Señor. La alabanza es dar gracias por todos los favores recibidos, porque a veces la gente llega y dice: me vas a cantar 3 canciones de alabanza y 2 de adoración, porque la gente cree que las alabanzas son las canciones rápidas y las adoraciones son las canciones lentas. La alabanza es dar gracias por todos los favores recibidos, y la adoración es simplemente reconocer quién es Dios, lo que Él es, su grandeza, su poder. No importa que no me haya dado nada, yo te adoro, Señor. No importa que no haya recibido lo que yo quería, yo te adoro, Señor, por lo que tú eres. La alabanza y adoración en nuestra iglesia deben ser hechas con gozo en el corazón. Y eso no depende de la circunstancia que estemos viviendo. Debe ser hecha con gozo y alegría, aún en medio de la aflicción. Y esto es difícil, porque alguien que ha perdido un familiar
¿cómo me pides que yo pueda alabarle al Señor con gozo? Pero nosotros los cristianos, de verdad que somos los únicos locos que cantan en los funerales. Porque usted ve un velorio de alguien que muere sin Cristo y hay incertidumbre, hay vacío, hay silencio. Y aunque muchos dirán, Él fue bueno, Él debe estar en el cielo, usted y yo sabemos la realidad. Solamente por medio de Cristo hay salvación. Solamente por Cristo se llega al Padre. No hay purgatorio, no hay intermedio, no hay nadie que pueda interceder por ti y por mí más que Cristo. Pero cuando usted ve un velorio de un creyente, mis hermanos, aunque hay luto y dolor por la separación física, hay esperanza. Porque no hay la incertidumbre de que qué pasó con esa persona, porque sabemos que un día lo veremos de nuevo. Porque sabemos que cuando nuestro glorioso Señor venga por su iglesia, seremos reunidos de nuevo allá delante del trono celestial. Y allá nos encontraremos de nuevo con los que se nos adelantaron. Pero, ¿sabe qué? Aquellos que partieron con el Señor, son tan mejores que nosotros. No nos preocupemos. Pero hay esperanza, es diferente. Por eso es que en medio de un velorio el creyente puede cantar, porque está agradecido con el Señor por la obra redentora de Cristo Jesús. Cuando usted venga a la iglesia y esté afligido, esté cargado, esté triste, dígale: alma mía, bendice al Señor en todo tiempo. Y no te olvides ninguno de sus beneficios. Alabemos al Señor aún en medio del dolor y del quebranto. ¿Sabe por qué? Porque eso también le trae paz a su corazón. Porque eso también genera en usted confianza y fe de que el Dios que gobierna todas las cosas lo está sustentando a usted. Un corazón que vive agradecido por todas las bendiciones que Dios nos ha otorgado por medio de Cristo, no puede alabar al Señor con tristeza, sino con gozo en su corazón. Y esto no quiere decir, mis hermanos, que somos indolentes y que no sentimos y que no nos ponemos tristes. No, sí nos ponemos tristes, porque somos de carne y hueso. Tenemos emociones, tenemos sentimientos. Pero nuestra alabanza al único sabio Dios no puede depender de mis emociones. El Señor merece toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza. Nuestros cantos son para el Señor, no para nosotros. Pero nuestros cantos, cuando nos reunimos, nos edifican. Son para el Señor, para alabar su nombre, pero estos cantos al mismo tiempo nos edifican a nosotros como iglesia. Hay gente que, voy a poner de ejemplo a Andrés porque no se pone bravo si me meto con él. Hay gente que dice: hoy canta Andrés. No, yo voy a llegar para la prédica. No, yo no voy a escuchar esos gallos. Es en broma. También. No, yo no voy a ir porque canta fulanito. No, mi hermano, yo no voy. Hermano, si usted se aburre en la adoración, ¿para qué va para el cielo? Déjeme decirle, le voy a dar un spoiler. Eso es lo que vamos a hacer todo el día en el cielo. Adorar al Señor. Nuestros cantos deben edificarnos, y es por eso que nosotros debemos de cantar con conocimiento. Fíjense en el Salmo, en el versículo 3, lo que dice: sepan que Él es el Señor. Debemos de conocer al Dios que nosotros adoramos. Nuestros cantos deben de ser intencionales y deben de ser con entendimiento de lo que estamos cantando. Es allí que no podemos decirle amén a todo lo que nosotros cantamos o lo que escuchamos. Porque hay muchos temas que suenan lindos, que suenan bonitos y hasta nos paran los pelos,
Pero ¿saben qué? Yo escucho una canción de Alejandro Sanz y también me para los pelos. Porque ese es el poder que tiene la música. Pero cuando vamos a la letra ya es otra cosa. Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Primeramente dice que la palabra de Cristo, la palabra del Señor, mora en abundancia en ustedes, en nosotros, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. ¿Con qué? Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios en acción de gracias en sus corazones. O sea que aún nuestros cantos deben de amonestarnos, deben de enseñarnos y deben de glorificar a Dios. Por eso hay que filtrar todo lo que escuchamos. Y no esté escuchando por ahí canciones que hay que estarle arrebatando cosas al diablo. Eso no es bíblico. Su vida está escondida y segura es en Cristo. Satanás no tiene poder sobre usted. Ahora, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Por qué hay que adorar al Señor? ¿Por qué hay que aclamarle a Él? Bueno, porque Él es nuestro creador y nuestro pastor. Versículo 3. Sepan que Él es el Señor. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La alabanza que llega a Dios de su pueblo y de toda la tierra debe ser conscientes. Sepan que Él es Dios. Debemos de conocer al Dios que nosotros adoramos. Nuestra adoración debe ser con conocimiento y entendimiento. No todo lo que cantamos, como les decía, es bíblico. No puedo adorar algo que yo no conozco. Debo de conocer a Dios a través de los medios de gracias que Él nos ha dado para revelarse. Y es nuestro deber estudiar y conocer a Dios hasta donde Él se ha mostrado. Hasta donde Él ha permitido mostrarse. Nosotros obviamente no lo vamos a poder comprender todo, pero como dice R.C. Sproul en uno de sus libros, todos somos teólogos, porque toda la iglesia, todo su pueblo está llamado a conocer al Señor. Eso no es solamente para los pastores, eso no es solamente para los teólogos, para los que estudian a profundidad la historia, los filósofos, ellos son los que tienen que estudiar esas cosas. No, toda la iglesia, todos los que dicen que Cristo es su Señor, están llamados a conocer al Dios que es objeto de su adoración. Porque por no conocer al Señor, por no saber quién es Él, es por eso que salen tantas locuras que vemos en televisión. Porque cada quien entonces se hace el Dios a su imagen y minimizan entonces y crean un Dios el cual se sujeta y me obedece a mí. Y un Dios que está sentado en el escritorio esperando que yo le dé órdenes para Él ejecutarlas. Ese no es el Dios que muestra las Escrituras. Ese no es el Dios que nosotros creemos y predicamos. Nosotros creemos en un Dios soberano, que Él es el único que tiene autoridad de decretar y de hablar, y que se cumple solamente lo que Él dice. Tú y yo no tenemos ese poder, ni tenemos poder sobre Dios. Cuando nosotros oramos y clamamos al Señor, apelamos a su misericordia, pero no porque yo puedo torcerle el brazo a Él. Porque entonces sería un Dios blandengue, un Dios manipulable. Y ese no es el Dios que nosotros creemos. Es tarea de todos conocer al Señor a profundidad. Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas les pertenecen al Señor. No podemos tampoco ir más allá de lo que está escrito y de lo que Dios se ha mostrado. Pero lo que Dios ha mostrado, mis hermanos, tenemos que comernos eso y devorarnos y estudiarlo y saber quién es nuestro Señor, sus atributos y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Pero este saber es también reconocer que Él es el Dios, no el Dios creado por nuestra mente, sino el Dios que se ha revelado en las Escrituras y en su creación. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La siguiente razón para adorar a Dios es el reconocimiento apropiado de su obra como creador. La idea de que pudiéramos crearnos nosotros a nosotros mismos, mis hermanos, es una idea absurda. Y como le dije al comienzo, hay que tener mucha fe para poder creer eso. Hay que tener más fe que lo que dicen que tienen los cristianos.
Fíjense lo que dice Hebreo capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Dios creó todo el universo de la nada, porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Y si los filósofos y los físicos, los profesionales en el estudio del universo y todo, dicen que tuvo que haber algo que dio inicio al universo. Si hay algo que le tuvo que dar inicio al universo, tiene que ser alguien suficientemente poderoso, alguien suficientemente autosuficiente, que no dependa de nadie. Y cuando nosotros estudiamos todas las características que ellos plantean para que tenga que ver alguien que cree el universo, es lo que Dios ha mostrado aquí quién es Él. Pero el hombre se ha envanecido en su conocimiento y dice, no, ese no puede ser el Dios de la Biblia. Eso fue casualidad. Y si Dios es autosuficiente, si Dios es el creador y poderoso, entonces Él fue quien hizo todo el universo, toda la creación, y nos hizo a usted y a mí para gloria y honra de su nombre. Pero debemos de entender también el sentido de propiedad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Porque éramos enemigos de Dios, no éramos suyos. Pero cuando Cristo vino, murió en la cruz, nos compró a precio de sangre. Hermanos, nos hizo pueblo e hijos suyos. Ya no somos huérfanos, ya no andamos por allí como cabritas locas. Ahora tenemos un buen pastor que nos sustenta y nos da abrigo y cobijo. Dios no sufre de pérdida de identidad. Lo que a veces olvidamos que somos hijos suyos somos nosotros. La verdadera base de nuestra consagración es entender a quién le pertenecemos y de quiénes somos hijos. Debemos comprender sus derechos sobre nosotros antes de poder darle libremente lo que le corresponde. Y esos derechos son múltiples en su dulce razonabilidad, pero entre todos ellos está de la creación, es uno de los principales. Dios tiene derechos sobre nosotros porque nos ha creado. Y todo aquel que ha sido regenerado, todo aquel que cree en Cristo como su único suficiente Salvador y ha corrido hacia Él en arrepentimiento y fe, tenga la seguridad que usted se ha convertido en templo y morada del Espíritu Santo. Y ya usted no se pertenece a sí mismo, sino que ahora debe de vivir para Cristo. Y por eso que Pablo lo dice, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Porque mi vida debe de ser rendida completamente y conforme a ese llamamiento santo que me han dado. Y debo de menguar yo mis pasiones, mi carne, hacer morir las obras de la carne, porque la salvación es del Señor. Pero tú y yo tenemos responsabilidades, debemos de hacer morir las obras de la carne para vivir para Cristo. Y todo aquel que ha sido regenerado, que está bajo este nuevo pacto, tiene una segunda y mayor razón para alabarle. Y es que usted y yo hemos sido hechos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no soy el ladrón, ya no soy el adúltero que conocían, ya no soy el borrachito de la cuadra, ya no soy el mentiroso aquel que todos conocían. Ahora yo soy hecho una nueva criatura en Cristo Jesús y me ha revestido, me ha puesto una nueva ropa limpia y ahora me ve santo y puro por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Esa no es razón suficiente para darle gloria y alabanza al Señor. Por tanto, le debemos homenaje y servicio solo a Él y no a otros dioses. Pueblo suyo somos, iglesia. Él es nuestro buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Descanse y tenga confianza en eso, porque en delicados pastos nos hará descansar. Y aunque pasemos por la sombra de valle de muerte,
fíjense, dice, no teman, no temeremos, porque Él estará con nosotros. Y Él nos fundirá aliento, nos infundirá aliento. Él nos dará paz y nos dará consuelo. ¿Sabe? Cuando el Señor alimenta a los 5,000, Él les dice, recuéstense en el pasto. Y yo cuando leo ese pasaje se me viene a memoria el Salmo 23, porque el Señor dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en delicados pastos me hará descansar. El Señor le dice, recuéstense en el pasto, y Él les da la provisión y el sustento del alimento. Mis hermanos, repose, sea diligente, pero repose y confíe que el Señor, que sustenta toda la cosa y que le ha dado un llamamiento santo, no lo ha llamado para abandonarlo y para dejarlo. Él lo ha llamado para perfeccionarlo, para hacerlo a la imagen de Cristo, y aquel que ha comenzado la buena obra en usted y en mí, la perfeccionará hasta el día de su venida. Esta salvación no es de nosotros, sino que es don de Dios. Qué privilegio y honor para ti y para mí es poder ser llamados hijos de Dios. Y aun cuando no lo merecíamos y eran sus enemigos, ahora pertenecemos a su reino y Él es nuestro Padre. Punto número 2, rápidamente. ¿Qué hacer y por qué dar gracias? ¿Qué hacer? Pues bueno, nosotros venimos a su casa con agradecimiento y alabanza. Versículo 4, entren por sus puertas con acción de gracia y a sus atrios con alabanzas. Ahora el salmista describe al pueblo de Dios de toda la tierra, como lo dice en el Salmo 100, entrando por las puertas y por los atrios del templo, como lo dice en el versículo 1, con acciones de gracia. Y a medida que el pueblo de Dios se acerca a la presencia del Señor, debe hacerlo con acción de gracia, reconociendo cuánto Dios ha hecho por ti y por mí. Adorar públicamente a Dios, y cuando vengas a la iglesia, cuando vengas al templo, cuando te congregues en las células, agradece que tengas tal privilegio. Porque mis hermanos, ¿cuántos hermanos de nosotros de la Iglesia Universal desearían poder congregarse así como lo estamos haciendo nosotros? ¿Cuántos desearían y anhelarían cantar y adorar al Señor a todo pulmón junto con sus hermanos, pero que no pueden hacerlo porque serían asesinados? Porque aún hasta en Corea del Norte, que es un país que persigue a los cristianos y a cualquier otra religión, ¿sabe? Hasta allí se lleva el evangelio de manera oculta. Pero ¿cuánto darían esas personas por poder congregarse todos juntos? Y a veces nosotros ponemos 10,000 excusas para no venir a la presencia del Señor a alabar conjunto con nuestros hermanos. Esto enseña, mis hermanos, que hay un aspecto especial en la acción de gracias que involucra a todo el pueblo de Dios en conjunto, y no solo en las oraciones privadas de cada uno de los individuos. Qué bueno es que juntos como hermanos podamos alabar al Señor como su pueblo, y agradeciendo que podemos hacerlo. Hay muchos hermanos que son perseguidos y que no pueden hacerlo. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificios para cubrir los pecados del pueblo. Pero ahora tú y yo, por medio de Cristo Jesús, cuando Cristo muere, quitó el pecado del mundo, quitó el acta y anuló el acta de los decretos que tú y teníamos contra cada uno de nosotros, la deuda que teníamos con Dios. Y ahora dice la Escritura que tú y yo, por medio de Jesucristo, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y podemos encontrar el oportuno socorro. Así que cuando usted adora al Señor y exalta su nombre, cuando entra ante su presencia, porque puede hacerlo con libertad, hágalo con acciones de gracia y con gozo en su corazón por tal privilegio. Regocíjense en Filipenses 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez le digo, regocíjense. Y Pablo escribía esta carta desde la prisión, no la escribía desde un hotel 5 estrellas ni comiendo en un restaurante. Y él le decía, la bondad de Dios sea conocida por todos los hombres, y el Señor está cerca, por nada estén afanosos. Antes de afanarse, antes de ustedes preocuparse, antes de cargarse de todo eso, sean conocidas mediante oración y súplica con acciones de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante del Señor.
Las acciones de gracia y la alabanza se mezclan cuando el pueblo de Dios está agradecido y bendice su nombre. George Morgan, un teólogo, dice: es como si las puertas de la ciudad, de los atrios del santuario, se abrieran de repente y toda la tierra fuera llamada a servir a Jehová, a saber que Él es Dios, a entablar una relación con Él. Bajo el nuevo pacto no solo se abren las puertas del atrio, sino que tenemos entrada al lugar santísimo por medio de Jesucristo. Por último, ¿por qué debo hacerlo? Termina el Salmo en el versículo 5 diciendo: porque Dios es bueno y es misericordioso. Denle gracias, bendigan su nombre, y nos da la razón de por qué debemos hacerlo. El breve Salmo termina con la infinita misericordia y verdad de Dios. Y estas son razones más que suficientes para dar gracias y alabar a Dios. Spurgeon decía: mientras seamos receptores de misericordia, debemos ser dadores de gracias. Y este reconocimiento no tiene nada que ver si las cosas van bien o si van mal. Este reconocimiento de la bondad y misericordia de Dios no tiene nada que ver de la situación que tú y yo estemos pasando. Porque aún en medio de la prueba y de la dificultad, tú y yo hemos podido ver la mano misericordiosa de Dios sobre nuestra vida. Porque aun cuando en la alacena pareciera que no hay nada, o que la cuenta del banco lo que da es lástima porque está hasta en saldo negativo, nunca falta el sustento de los hijos de Dios en la casa. Y esto no se trata de superfe, esto se trata de la fidelidad de Dios. Esto se trata del sustento y el cobijo que Dios le da a sus hijos. Porque todos somos criaturas del Señor. Y miren, pero solamente los que creen en Cristo son llamados hijos de Dios. Pero si el Señor sustenta las aves, sustenta los lirios y aún hace llover para los impíos, ¿cuánto más no dará bendiciones a sus hijos? Y usted y yo debemos de descansar en esa realidad. Jeremías en Lamentaciones 3, 21, 24, fíjense lo que él decía: esto traigo a mi corazón en medio de la angustia de que el pueblo había sido destruido para ser llevado cautivo, en medio del quebranto donde, ¿sabe qué? En la época que Jeremías está escribiendo esto, porque el pueblo estaba siendo llevado cautivo a Babilonia, hasta el excremento humano era considerado alimento. Imagínese usted lo que estaba viviendo este pueblo. Y Jeremías, luego que clama al Señor y que trae hasta su queja, luego dice en este versículo: pero esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, el Señor es mi herencia, Él es todo lo que yo necesito, dice mi alma. Por tanto, en Él yo espero. El Señor es fiel a su palabra y el Señor siempre va a cumplir lo que Él promete, no lo que otros digan que Él prometió. Lo que el Señor promete, Él lo cumple. Todo lo que nosotros hemos visto y estudiado en esta porción de las Escrituras nos brinda razones suficientes para alabar a Dios con alegría y gratitud, tanto de forma individual como personal, en la intimidad de nuestra habitación, así como de forma pública en el templo y en las casas, junto a otros hermanos que también han sido bendecidos por el don de la salvación. La misma naturaleza de Dios nos inspira a derramar nuestra vida y nuestros corazones en alabanza por Él, a Él por su bondad, misericordia y verdad. Hermanos, que el Señor ponga en nosotros un corazón alegre y lleno de gratitud, que busquemos diariamente su presencia para disfrutar de su bondad, su misericordia y su verdad, que podamos bendecir su nombre por los beneficios de su salvación, su protección, su provisión para cada momento de nuestras vidas, y que nosotros podamos llevar vidas de gratitud ante el Señor, y en vez de llevar quejas, elevemos adoración y alabanzas a aquel que nos ha amado con amor eterno.
Señor, te damos gracias en esta mañana por tus misericordias que han sido derramadas en nuestra vida, Señor. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, cuando no hemos valorado y hemos visto todas las riquezas que tú nos has dado en Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, cuando nos olvidamos de todas las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, de todo el sustento que tú has hecho en nuestros corazones y en nuestra vida, en nuestra familia, Señor. Perdónanos, Señor, y te pedimos que puedas hacer que en nuestra vida, en nuestro corazón, brote agradecimiento y podamos ver tu belleza, tu resplendor, tu misericordia, tu amor en nuestra vida y podamos valorarla, Señor, conforme al llamado que tú has hecho en cada uno de nosotros. Te amamos, Padre, te bendecimos y pon en nosotros un corazón agradecido que eleve canto de adoración, no importa las condiciones, no importa las circunstancias, no importa lo que estemos viviendo, Señor, que nuestra alma te alabe, te bendiga y te glorifique en todo tiempo, porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tu bondad nunca ha descansado para tus hijos, porque eres tú el sustento, la paz de nuestra vida y eres todo lo que nuestra vida y nuestra alma necesita. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, por tu amor, por tu sustento y cobijo para nuestra vida. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.